¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. Y como todos los viernes, estamos aquí en un nuevo programa y con un nuevo invitado. Pero bien famoso. Muy famoso. Ya es conocido por un público que va en dos ruedas, ¿no? Y ahora va a ser conocido por mucha más gente. ¿Con quién estamos, Betito? El día de hoy tenemos como invitado a Nils Castro Carrasco. ¡Eh! Es un muy buen amigo nuestro y tiene una experiencia maravillosa y también de muchas actividades, ¿no? Sobre todo en la zona de Lima Norte y específicamente en el distrito de Los Olivos, de San Martín, en toda esa zona. Ya ha desarrollado un conjunto de actividades muy interesantes y que también ha sido bastante reconocido, ¿no? Su labor. Nils ha tenido, bueno, tiene una experiencia muy bonita, pero igual que muchos de nosotros, también en un principio, pues él se comenzó a descubrir recién entre Huacas, ¿no? Y también creció en una Lima que después fue descubriendo poco a poco. Cuéntanos de qué estudia Nils, qué cosa, cómo nos presentamos con Nils. Él es educador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. Él es también gestor cultural, fundador del Círculo Ciclista Protector de las Huacas, y en la actualidad él viene desarrollando una labor en el área de cultura de la Municipalidad de Chorrillos. Ya nos lo va a contar, ¿verdad? Exactamente. Muy buenas tardes, Nils. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Acá un poquito con frío. Sí, bastante frío en estas últimas semanas. Está también al aire libre en la Huaca, ¿ves? También. Sí. Nils, bueno, nosotros te conocemos ya así como jugando casi 10 años, ¿no? Casi, bueno, 9 años para 10 años. Y hay mucha gente en el mundo del ciclismo acá en Lima que también te conoce, pero hay otras personas que pues aún no se animan a la bicicleta y que seguramente vas a hacer una carita nueva. Pero cuéntanos, porque por aquí ya todos nos vamos dando cuenta que en un principio pues todos desconocíamos de la cantidad de huacas que hay en Lima y todos los tesoros que tenemos. ¿Cuándo, Nils, tú te descubres entre huacas en esta Lima de todos nosotros? ¿A qué edad más o menos? En realidad, yo siempre de chicos estaba muy cerca de la Huacas Napuquio, Ajá. y antes de la Huacas Napuquio, en lo que ahora es bueno, todavía sigue siendo Invasión, 12 de agosto, en Okay. esa zona había una gran chacra, ¿no? De un japonés. Y mi mamá, como es de la sierra, ¿no? Ella siempre nos llevaba así los fines de semana a ir a ver a las vaquitas, porque el señor tenía vacas y a otros animales. Y entonces subíamos a una parte de Asnapuquio, recuerdo, era como un promontorio que daba precisamente a este lugar. Y ahí íbamos a mirar a los animales. Y además todavía recuerdo que se veía pues mucho el campo de cultivo, y evidentemente en este caso, en ese tiempo, la Huacas Napuquio parecía más un pequeño promontorio, no más que una huaca en sí misma, ¿no? Claro. ¿De qué Y año esa estamos era la hablando, razón. Nils? Estás hablando cuando, no sé, pues cuando tenía 10 años, 9 años, ¿no? Claro, Cuando tú tenías 9 años. claro, claro, yo he vivido toda mi vida en Los Olivos. Bueno, Así. saquemos cuentas porque aquí todo el mundo sabe las edades y es interesante para un poco entender cómo hemos ido evolucionando en este tema. ¿De qué año estamos hablando, Nils? ¿Más o menos 1980? No, sí, ya nací en el 79, no, el 78, ¿no? 78, 10 a 9 años son 78, 9, 87, pues. 87, ya, en el rango de los Claro, 80. Alan O sea, García, pues.
Para mediados de los 80s, ¿tú recuerdas toda esa zona de la parte de Asnapuquio todavía con chacras? Claro, yo caminaba por ahí porque justamente ahora el mercado que está en Los Alisos, ¿no? En Los Alisos con Ajá. Universitaria, ese mercado, para llegar a ese mercado tenías que cruzar la chacra, tenías que cruzar las acequias. Y yo me acuerdo perfectamente porque tengo en mi memoria todavía una anécdota muy fuerte, que era que estábamos yendo con mi mamá precisamente a este mercadito, que era bien alejado y era donde todavía podías, Ajá. digamos, comprar los alimentos de esas chacras, ¿no? Entonces Ah, era ok. un mercado bien interesante. Entonces era, y en ese proceso teníamos que cruzar algunas acequias y recuerdo que cuando estaba cruzando una acequia, literalmente por mi cabeza pasó una rata, pero que parecía un gato, era gigantesca, saltó por ahí, y Oye, entonces me quedé así, pero mira qué rápido cambió todo, porque yo recuerdo, yo vine a vivir a Los Olivos, bueno, toda la gente sabe que acá Beto es olivense de corazón, y yo también soy olivense ya desde hace mucho tiempo. Yo vine para acá, para Los Olivos, en el año 91, 92, son mis mejores recuerdos, que son 5 años más o menos después de lo que tú cuentas, y claro, para la zona donde yo vivo, que está más cerca, Huaca y Naranjal, claro, yo también recuerdo todo lleno de chacras. No recuerdo y no distingo mucho en mi memoria las huacas porque se veía tierra y chacras y árboles y pues todo se cubría un poco, pero mira cómo en 5 años esta zona de Asnapuquio, que para la gente que nos está escuchando estamos hablando de alisos con palmeras prácticamente, que es lo más céntrico que tenemos ahorita en Los Olivos, pues para el 87 todavía tenía todo este paisaje agrícola, pues, ¿no? claro, no ¿Cómo existía la cambió tan universitaria, rápido? no estaba la universitaria no existía. Entonces Mira, cruzabas eso, ese pampón, y una cosa más que yo recuerdo era que en ese mercado precisamente había un señor que tenía un stand donde vendía guacos. Y no lo te recuerdo perfectamente creo. porque me llamó la atención. Era un lugar donde obviamente el señor saqueaba, así, o también falsificaba, no lo sé. Ajá. Pero tenía un montón, y yo lo recuerdo perfectamente porque eso me llamó la atención. Dije, ¿qué es esto, no? Me recuerdo que se quedó también en mi mente ese puesto, ¿no? Un puesto precisamente de guacos, De ¿no? vasija de Que cerámica, el señor guacos. se dedicaba a eso, ¿no? ¿Y tú sabías ya a esa edad qué era una huaca, o tu mamá o alguien te había comentado acerca de qué es lo que es una huaca? No, en esos tiempos no, pero sí me llamó la atención porque también en mi casa yo tenía guacos. Todavía tengo un par. Ajá. Claro, que justamente como mi papá era profesor de historia, algunos de sus alumnos le había regalado, ¿no? Entonces él tenía teníamos en la casa algunos, ¿no? Entonces me llamó la atención porque los relacioné, ¿no? Oye, tengo esto, y también Claro. está ahí. Lo habrá comprado mi papá ahí, no lo sé. O sea, se me quedó ahí en la memoria ello, ¿no? Y bueno, así es, ¿no? Por ahí entró. Y en el nombre, la Huaca todavía, no teníamos Todo esa bien. idea de Huaco, ¿no? Pero sí yo tenía conocimiento porque, como digo, mi papá era de historia y mi mamá era de geografía, entonces teníamos muchos libros de historia y yo revisaba. Yo era, desde muy Claro. niño, he sido Relacionabas las un buen vasijas de lector. cerámica. Entonces yo recuerdo un libro que también tengo todavía acá, que es del doctor del Busto, que él tiene ese libro donde está todo dibujado a mano alzada. Entonces me llamaba mucho porque tenía un montón de dibujos de todas las culturas y entonces yo lo revisaba mucho por las figuras, la geometría, ¿no? Y era uno de los libros que siempre leía. Y el otro libro que recuerdo también era el de Pablo Macera, un Ah, libro de claro. Pablo Macera que también mi papá tenía y que yo lo revisaba porque justamente en su portada tenía esta estatua de mujer de oro, no me acuerdo de qué cultura es, creo que es de la zona más norte de Piura, por ahí me acuerdo. Una mujer que es de oro, completamente. No me acuerdo la figurina, pero por ahí estaba. Y era también la que me llamaba la atención, ¿no? Porque era algo, digamos, distinto, ¿no? Claro. Nils, y entonces en esa zona de Asnapuquio, porque para la gente, como decíamos, estamos hablando entre palmeras y alisos, ¿tú te acuerdas de algunas de las otras huacas que también habían por ahí? ¿Recuerdas si las llegabas a Claro, distinguir? perfectamente. Yo ¿Cuáles recuerdo, como recuerdas? digo, de Asnapuquio, la que seguía era Pampa de los Chivos, y como te digo, yo llegué a ver a Pampa de los Chivos que tenía más o menos unos 5 o 6 metros de altura, ¿no? Ok. Porque era el camino para ir al mercado, como te digo, ¿no? O sea, por ahí tenías que ir al mercado, entonces se veía grande, ¿no? Era grande, entonces yo dije, este es otro cerro, ¿no? Qué raro que yo en mi inocencia decía, este es un cerro, ¿por qué está un cerro acá en medio de casas, ¿no?
Y recuerdo perfectamente después cuando Felipe Castillo la destruyó, ¿no? O sea, se la voló completamente para que pongan la pista, ¿no? O sea, hagan la ampliación de los alisos y de pasadita hagan el parque que los vecinos querían, ¿no? Entonces yo lo recuerdo porque yo lo ¿Tú vi llegaste a ver la completamente, ¿no? destrucción? Yo recuerdo que lo vi después, cuando ya estaba destruido. O sea, un Recuerdo día la que, viste y al día siguiente ya no. claro, creo que fue como te digo, como un domingo que fuimos otra vez al mercado y recuerdo que estaba por la mitad, que había no me acuerdo qué maquinaria es esta, un bulldozer, ¿no? Que se había volado a la mitad, ¿no? Entonces estaba estacionado, te recuerdo ahí, ¿no? Estaba esperando su turno para el día siguiente, seguro, para seguir continuar, ¿no? Entonces me llamó la atención, sí, qué raro, porque están bajando el cerro, decía, ¿no? Y bueno, ya lo dejé, ¿no? Y me olvidé. Hasta que después de tiempo, ¿no? Cuando ya estamos en todo el proceso del círculo, ahí recién me enteré que era una huaca. Y yo decía, Ahí ah, recién miércoles, ataste, sí. ahí recién ataste. Claro, ahí recién me di ¿De qué cuenta se que era una trataba? huaca. Entonces yo no tenía la menor idea que esa era una huaca. Claro. Ujú. Y entonces, esta destrucción de Pampa de las Chivas, más o menos habrías estado en ¿qué? ¿Unos 15 años? Claro, eso fue en los noventas, fue en los noventas, Ya. 94, 95, casi ya estaba 16 años, 15 años por ahí, porque eso fue el tiempo en que Felipe Castillo se alió con Fujimori, pues, ¿no? Ya. Entonces, él con Fujimori tenían una buena relación y él le dio todas las facilidades para construir los alisos y la universitaria, si no me equivoco, la universitaria creo que fue con Belmont. Belmont No, creo que fue la no recuerdo universitaria. muy bien quién fue, pero lo recuerdo por eso, ¿no? Porque justamente se hizo ahí la avenida Los Alisos, ¿no? ¿Sabes por qué te lo comentaba? Porque yo recuerdo, y no tengo el año muy claro en la cabeza, pero debe ser más o menos el 99 para el 2000, cuando yo recuerdo maquinaria destruyendo muros de Asnapuquio. O sea, ya estaba yo en arqueología, ya reconocía que eran muros arqueológicos, pero no entendía todavía o no tenía todo el conocimiento del Loy y el Chillón, pero sí entendía en ese momento de que eran muros de una huaca, y recuerdo mucho la sensación de cuando estaba en el carro, de ver que está el Caterpillar metiendo pues la pala mecánica, ¿no? Y destruyendo estos muros. Pero bueno, digamos que eran mis primeros contactos, como ya en algún momento comenté, con respecto a las huacas, ¿no? Y a las huacas que vivían en Los Olivos. Sí, esa fue Claro, mira, ahora estoy acá googleando y dice que fue construido en 1992 la avenida universitaria, ¿ves? Ya, O ese sea sí, que yo por ahí recuerdo que era, fue ¿ves? con Belmont, sí. Pero Y, esta ampliación que hicieron de la avenida de los Alisos para las dos auxiliares ocurrieron en esa época que tú dices, en la de los 90. Primero fue Pampa de las Chivas, que fue aplanada, claro, y luego más para finales ya de los 90 es que se termina de hasta la cortar un universitaria, poco la Huacas Napuquio Ujú. para hacer claro. el otro lado de la calle auxiliar, pues, ¿no? Del auxiliar y la Claro, avenida. en el caso de nosotros, como yo vivo cerca de Asnapuquio, en realidad Asnapuquio era el lugar donde los chibolos, como yo he sido de chibolo siempre, he sido bien caminante, ¿no? Iba por todos lados, entonces era el lugar donde nosotros íbamos a pasear en bicicleta, o a caminar, o a volar cometa, ¿no? O sea, era un lugar que se prestaba para eso, como te digo, ¿no? Claro. Entonces, sí, era algo que yo lo tenía siempre presente, ¿no? Como te digo, no sabía que era una huaca porque no le decía nada absolutamente que era una Claro. huaca, pero nosotros nos interesaba porque era un promontorio, ¿no? Entonces ahí tú podías estar un poquito más altito Parte elevada. y eso, ¿no? Como, E inclusive, como ¿no? ocurre con mucha gente y con muchos niños ahora, pues, ¿no? Como hay partes Claro. elevadas, llaman la atención para subir y pues tampoco saben que son sitios E arqueológicos. inclusive en agosto nosotros, como yo tenía un grupo de amigos que éramos como más osados, ahora que lo veo, ¿no? Éramos más osados. Nosotros nos trepábamos al Cerro Covida, ¿no? Nos íbamos al Cerro Covida y caminábamos ahí en el Cerro Comida, volábamos cometa Ah, ahí, pero mira, caminábamos, nos íbamos desde el Cerro Comida hasta el Trébol, o sea, todo caminando por ahí, explorando, porque teníamos no sé, esa idea siempre exploratoria y caminábamos por todo el cerro, Sí, sí, sí. y era, claro, era parte de nosotros, ¿no? O sea, hacer eso, o sea, todos los años lo hacíamos porque en agosto, que es el tiempo donde hay más viento, ¿no? claro. Y el tiempo de las cometas, entonces el lugar más alto para hacer Cerro Covida, vamos, nos trepábamos al cerro y Nils, ahí volábamos. y en Covida, ¿tú recuerdas haber visto evidencia arqueológica? Porque esa es una Claro, incógnita que siempre hemos tenido cuando sí, ya sí, nos tocó a sí. nosotros ir a buscar o ver evidencia, cuando nosotros hemos podido subir a Covida, al cerro, en el 2004, 2005. Lamentablemente ya el colegio había comido buena parte del cerro
y se estaba avanzando el centro comercial. Entonces ya cuando nosotros Claro. hemos ido, creo que solamente vimos moluscos, o sea, conchas, restos de conchas, pero ya no vimos otra cosa. ¿Tú recuerdas Estás algo? hablando de San Calumbano, el cerro que está en San Calumbano. Exacto, sí. Claro, yo estaba ahí porque nosotros por ahí nos tirábamos la pera, pues. Claro, del Ya colegio nos están Vallejo, como diciendo yo las estoy en el Vallejo. infidencias. Ay, Dios mío. En el Vallejo, parte del Vallejo, había un poco yo me recuerdo que era como un tipo de adobe, ahora que lo veo, probablemente era un pedazo de la huaca. El cerro era todavía de piedra, pero había en la zona que donde viven unos amigos míos, que a la espalda, ahí había una huaca, y lo recuerdo perfectamente porque eran ¿cómo se llama? Adobes, ¿no? Estructuras de adobes, y entonces, ¿cómo se llama? Nosotros, como te digo, cuando nos escapábamos, nos escondíamos un poco por esa zona, entonces nos escapábamos, nos escondíamos por ahí, y entonces caminábamos ese cerrito. O sea, digo, es que todo es que yo lo he vivido porque yo lo he explorado, pues a mí nadie me va a engañar que nadie. Claro, claro, no, y mira que tanto tiempo que te conocemos, pero nunca habíamos llegado a conversar Claro. del tema de COVID. Ahora, Inclusive, me quedé con una curiosidad. Nils, ahora que tú sí conoces bastante, digamos, un poquito de este tema de material, ¿recordarás si era adobe o era tapia? tapiales, Tapial. tapiales, era Mira tú, tapiales, era nosotros tapiales. tuvimos oportunidad de ver arquitectura ahí. Sí, porque yo recuerdo porque les pregunté, después cuando ya empezó el proyecto, como te digo, mis amigos viven ahí, entonces yo les pregunté y ellos me dijeron que sí, porque ellos inclusive sentían que penaban, ¿no? Y entonces ellos recordaban que se habían encontrado bastantes piezas arqueológicas en su casa, a la hora que hacer su casa, porque ellos ampliaron su casa. Claro. Antes que el colegio San Vicente Ferrer se robara parte del cerro, ahí estaba, ¿no? Y el colegio, el otro mercado que también que se robó parte del cerro, o sea, ambos se robaron todo el cerro. Porque yo te digo, ese cerro nosotros lo subíamos, bajábamos, caminábamos, hacíamos todo por ahí. Entonces lo teníamos súper, yo lo tengo súper mapeado en mi memoria, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo destruyeron todo, cómo se robaron toda esa parte, Sí, ¿no? sí, sí. Nis, bueno, ahora nos acabas de confesar que te tirabas la pera. Ajá. En vez de ir al cole, te ibas por ahí, por allá, para taperrear. Yo creo que lo quería salvar y tú lo vendes, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú en tu etapa escolar acerca de las huacas? Sobre todo las huacas del distrito, ¿no? Los de los alrededores, del área... Como te digo, del- todas las de Covida yo las conocía, inclusive las que están pegadas al cerro, esas también las conocía porque por ahí viven mis familiares. Entonces, como te digo, nosotros trepábamos ese cerro, entonces veíamos ahí los tapiales que estaban en la zona, pero no nos llamaba la atención, o sea, decíamos, ¿qué será eso? No pensábamos que pensaba que era un corral Claro, o sea, en de ese algo. tiempo no sabías identificarlo, lo recuerdo, Claro, pero no lo entonces, identificabas. pero sí Y el sabía que cole, era adobe porque obviamente mi familia es de Ancash, entonces las Lo casas de mi abuelo es de reconocía. adobe, entonces sabía que Ajá. era una construcción. Pensaba que era una construcción moderna, pero no tenía más que idea, ¿no? pero en Y el cole, en el colegio me refiero, ¿no? Principalmente, Primaria o secundaria. en el aula, el profesor o los profesores, ¿les hablaban acerca de las huacas o de los sitios claro, o arqueológicos? sea, en realidad, en general, pues, ¿no? Cuando te hablan de historia del Perú, ¿no? Todas las culturas, Nazca, Paracas, todo, ¿no? O sea, por ahí tú sabías sabías identificar qué cosa es un huaco, ¿no? No una huaca, porque ellos no hablaban de huacas, ¿no? Sino Claro, hablaban de Ajá. culturas, ¿no? Entonces tú sabías Nazca, Paracas, sabías que era claro. un huaco, como yo en mi casa Claro, tenía huaco. eso sí, bueno, ¿no? En la Eso parte era de historia parte del del Perú, cotidiano, ¿no? de lo que esa parte de historia del Perú nos han hablado de las grandes culturas, la cultura moche, de la cultura chimú, nazca, pero de la zona del río Chillón, por ejemplo, la cultura local o las sociedades que se asentaron en el valle del río Chillón, ¿se hablaba en el colegio en tu época escolar? No, eso es reciente, ¿no? Eso no se conocía, ¿no? O sea, Ujú. aparte que también o sea, la historia que nos enseñaban era bien limitada, ¿no? O sea, bien puntual, en dos clases tenías que aprenderte Paracas o Nazca, ¿no? Entonces, sabías Claro. lo necesario, ¿no? Pero Sí, como te digo, yo tenía la ventaja de que mi papá era profesor de historia, entonces tenía un montón de libros de historia, entonces yo claro. revisaba los libros y ahí tenía más conocimiento, ¿no? Más información. Pero como te digo, en estos libros no había el término, no se usaba el término huaca. O sea, se Claro, usaba, esa es una cosa bien interesante. O sea, nosotros siempre lo preguntamos porque hay casos en los que sí la han escuchado, la han usado, pero obviamente ya venimos viendo junto a todos en estos programas que, claro, si bien el tema de investigación de las huacas es de las huacas de Lima ha avanzado más en los últimos ya que 25 años últimos y se ha difundido más, de todas maneras, la idea, al menos, de la existencia de sitios arqueológicos y la importancia de estos en Lima para 1900, digamos, 80 o 1970,
también ya nos han comentado pues que obviamente la forma de verlo era diferente, ¿no? Y era un tanto despectiva a veces, ¿no? Como en algún momento nuestro amigo Ricardo Fluker nos comentó, ¿no? Las veían, pero no les daban mayor importancia. Sin embargo, Claro. sí hay casos en los que al menos se referenciaba y se creía que era de los incas, ¿no? Ahora sabemos que no, que es mucho más antiguo y todo, pero identificar, digamos, esos detalles en la educación que hemos tenido y las zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, Nils vivía en Los Olivos, Nils debe haber estado en alguno de los primeros colegios que había en la zona, porque estabas en la zona de Chacras, sí o no sé, pero broma, sí, sí, en serio. En César Vallejo, Entonces, pues. claro, César Vallejo fue fundado en 78. claro, y considerando que estabas viviendo entre huacas, porque literalmente Nils tenía por lo menos 4 huacas cerca, ¿no? Asnapuquio, la de ahora, Pampa de las Chivas, y A y B, que ya no están también. Considerando también Covida, y para la gente Claro. que nos está escuchando, el Cerro Y la de Covida Mercurio. ya no existe. Claro, Y toda la la de- zona de Mercurio, toda la zona de Mulería, o sea, Nils realmente estaba entre huacas, y Sí, claro. nunca había escuchado, digamos, más de eso. Inclusive tengo dos tíos, ¿no? Que viven cerca de Huacas, ¿no? O sea, y que ellos eran igual, ¿no? Que han sido ahora recientemente destruidas, pero esas yo las conocí normal, porque trepaba, como te digo. O sea, cuando yo ¿A llegaba cuáles a te casa de mis primos, refieres? estoy hablando de la Huaca Santa Rosa, que está acá en San Martín de Porres, Ah, ¿no? ok. O que ahora es donde fue la hacienda, ¿no? La hacienda Ya. se puso encima de la Huaca. Ajá. Yo la recuerdo perfectamente porque antes que, después las, bueno, ya más moderno, en la punta de la Huaca había una fábrica de escobas. Había un señor que fabricaba escobas ahí, y lo Sí recuerdo perfectamente recuerdo que porque todo eso alguna vez era, les comenté en una salida. claro, todo eso era chacra. Yo lo recuerdo porque mi tío compró su terreno cuando todavía era chacra, ¿no? Entonces nosotros, como mi tío no vivía, yo con mi papá siempre teníamos que ir los fines de semana a mirar que no pasara nada Ah, con el terreno. con el Entonces lote, hacía con toda el una expedición, terreno. como te digo. Claro. Hacíamos toda una expedición hasta llegar allá, porque, o sea, ahora que voy en bicicleta es súper corto, pero en esos tiempos que era niño, o sea, Se parecía sentía una más cosa, una bonito. aventura, ¿no? O sea, porque pasabas por chacras, Y por aparte que todo, era por las solitario, las acequias, por chacras, todo. claro. Entonces, era realmente impresionante, ¿no? Y te encontrabas, como te digo, con este cerro que en la punta tenía su fábrica de escobas, ¿no? Y en el caso Claro, de claro. Comas, la otra huaca es la huaca Santa Luzmila, que es un promontorio que todavía se conserva el promontorio, pero ya las evidencias arqueológicas me acuerdo de los tapiales que habían ahí, ya se las han destruido, ¿no? ¿A cuál Una Santa vez fuimos Lucila te con ellos, refieres, Nicky? la que está en, esta está en ahí, Tupac Amaru con Micaela, venía en la avenida Micaela. Tuvo Está que ver. escondidito. Sí, una vez se acuerda cuando fuimos a comer a raspadilla en la casa de mi tía. Acá Ahí había nosotros un- estamos como conversando de tarde de programas porque es que ya van 9 años en salidas ciclistas con el círculo Claro. y ya pues nos hemos sentado a tomar una limonada cerca de alguna vaca eventualmente o un ceviche, ¿no? Oye, y Claro. entonces, mira qué curioso porque bueno, Nils tiene la edad de nosotros, o sea, Nils está en 43 y Nils tiene harto recuerdo de la zona como que, ¡ay, todo el mundo sabe! Harta zona, harto recuerdo de la zona, de toda esta zona de los olivos como chacras, ¿no? Y parece cuando uno habla de chacras que estuvieran tan lejos, pero en realidad el cambio, el avance urbano acá en Lima Norte ha sido bien estrepitoso y sigue siéndolo, ¿no? Al punto de poner en riesgo varios sitios arqueológicos y por eso nacen las iniciativas ciudadanas como el Círculo Ciclista, como Cuida tu Huaca, porque después de ver tantas experiencias en el resto de Lima con la destrucción de sitios, llegó el momento, Nielsen, que nos encontramos de frente, hicimos mea culpa y dijimos, tengo que hacer algo. Nils, ¿cuándo fue ese día que tú así te diste de frente y entendiste que era una huaca y dijiste, y hiciste todos estos clics, ¿no? Con Pampa de las Chivas, con todas las otras que habías recorrido de niño. ¿Te acuerdas ese día? ¿Con cuál fue? Yo creo que tengo en mente cuál fue. Pero en realidad ha sido un proceso, ¿no? Ya, Porque, como yo les digo, ¿no? O sea, yo soy descendiente de campesinos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos tenido la tradición, y de hacendados también, porque mis abuelos también eran hacendados. Habíamos tenido la tradición siempre de ir a las fiestas, ¿no? Que son en julio ahorita, ¿no? Para fines. Entonces, mi mamá siempre me ha llevado desde que tengo
6 años nos ha llevado siempre a la sierra. Entonces también conozco esa experiencia de viajar en camión, de hacer todo, o sea, todo ese tránsito lo tengo muy claro. Y como parte de esos, digamos, de estas vacaciones, ¿no? Familiares, o también eran como pequeñas peregrinaciones en realidad, ¿no? Ya después de los días festivos, nosotros nos quedamos casi después hasta el 1 de agosto, si no me equivoco. Y entonces para 28 de julio, 29 de julio, en vez de estar ahí en esta cosa de las marchas, nosotros agarrábamos con todos los tíos y con mi mamá, porque también mi mamá era bien caminante, como era profesora de geografía, nos íbamos a las lagunas, vamos a la laguna, cada año era algo distinto, no vamos a la laguna de acá, vamos a la laguna de acá, vamos a esta Huaca, en ese caso no decíamos Huaca, pero vamos a este lugar. Entonces, y mi mamá me mostraba todas las evidencias arqueológicas sin pensarlo, ¿no? O sea, porque como digo, era más que todo como para ir a relajarnos. Entonces yo conocía todo, o sea, me llevaban, y yo como era buen caminante, mis tíos siempre, y mi abuelo le gustaba mucho eso, que yo caminaba mucho, entonces él me llevaba, vamos, entonces íbamos, ¿no? Y siempre estaba ahí, o sea, como digo, siempre estuvo ahí o sea, esa vinculación con la Pachamama siempre ha estado desde muy niño, ¿no? Pero no acá Cosa en que no Lima, más cercana a la tierra de tu papá. Claro, y en Lima lo tenía ahí, pero, o sea, yo lo relaciono, por eso, para mí no me era extraño porque yo, como digo, ¿no? O sea, todos los pueblos son de adobe, ¿no? Sí, esto también es algo de ahí, ¿no? Pero no pensaba que era tan antiguo, ¿no? Y ya cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Cuando ya entré a la universidad, si no me equivoco, más o menos es el 2006, 2007 por ahí, o sea, ya saliendo casi de la universidad, empecé a hacer ciclismo, ¿no? Y a hacer ciclismo de downhill, ¿no? O sea, bajar montañas. Antes de eso no hacía ciclismo. O sea, como O sea, sí, claro, sí teníamos, pero lo regular. era paseo, ¿no? Es que lo que pasa es que hay que entender, ¿no? O sea, el ciclismo, realmente que uno empieza es el de paseo, ¿no? Que das tu bicicleta por tu barrio, das tu vueltita un poquito más allá y un poco más allá. Ya, hasta ahí, ¿no? La única diferencia que en ese entonces era que yo tenía una bicicleta bien pesada, entonces, como yo sí era delgado, esa bicicleta, era un martirio. Así que por ahí se quedó dormida y ya. Pero ya en el 2006, por ahí, cuando ya reencuentro con algunos amigos que conocía, yo empecé a seguirle a él, porque él ya estaba haciendo esto, entonces me pareció súper paja. Dije, yo también quiero hacer. Y fui, ¿no? Y entonces íbamos a Asnapuquio, ¿no? Recuerdo, ¿no? Entonces él me llevaba ahí para que yo me suelte, ¿no? Porque yo tenía miedo, ¿no? Asnapuquio era tu zona de entrenamiento, Nil, ¿no? Claro, entonces como era chiquito, yo recuerdo que era chiquito, entonces ahí me ya probaba para lanzarme, ¿no? Ya, mira, Oye, pero aprovechemos aquí, por favor, para dar el mensaje a los chicos que nos vayan a escuchar en algún momento. En algún momento Nils lo hizo, pero Nils no tenía muy en claro de qué tipo de sitio se trataba. O sea, no es que estuviera correcto. Ya después Nils se dio cuenta y nunca más lo volviste a hacer, ¿verdad, Nils? Sí, pero no. Claro, lo que pasa es que yo recuerdo que, claro, estuvimos ahí en Asnapuquio todavía no estaba cercado, que no es que tampoco lo hagamos todos los días, ¿no? Sino que era de vez en cuando, ¿no? Y claro, ahí sale la anécdota de cómo nos conocimos contigo, ¿no? Si no me equivoco, Karen, porque claro, una vez estábamos ahí con este amigo y llegó el serenazgo, me recuerdo, ¿no? Y a botarnos, ¿no? Y ahí bajó una chiquita, ¿no? Y ahí estaba molesta, así, que está en una huaca, no sé qué es. ¿Qué cosa es una huaca? Le digo, me recuerdo que le decía, sí, que esto es un sitio arqueológico. No, le digo, estás loco, que esto es un cerro, yo he vivido toda mi vida acá, le digo. Bien botado no, todavía. Claro. Sí, me acuerdo. Y yo, ya, bueno, ya como ya era universitario, ya mayor de edad, entonces, mira, ya, interesante, le digo, no te preocupes, lo vamos a dejar. Entonces nos fuimos a Huaca de Oro, pues, porque era más grande, entonces teníamos por allá. Y ahí, ¿no? Y así, entonces yo iba a varios lugares, al cerro también, al Cerro Covida, ¿no? Conforme, digamos, ya agarrando más experiencia y más ganas de hacer algo más, digamos, osado, buscábamos más lejos, ¿no? Y yo recuerdo que Paraíso ya lo había conocido de una manera, también en bicicleta, y de una manera bien, bien extraña, ¿no? Recuerdo que, claro, después salí de la universidad, del colegio, yo trabajaba, ¿no? O sea, no quería estudiar en la universidad. Yo estaba trabajando con un amigo, teníamos una tienda ahí en Palmeras, y recuerdo muy bien que me enteré que había una salida en bicicleta. Alguien estaba organizando una salida en bicicleta, y dije, bacán, yo la voy. Entonces yo no tenía bicicleta en ese momento,
pero mi amigo sí, entonces me prestó la bicicleta, que era una bicicleta de paseo, y me fui con la bicicleta de paseo. Y yo, para eso que digo, era súper guerrero, porque en verdad no tenía físico, pero ya me fui. Y llegamos a Paraíso. Entonces yo recuerdo Paraíso, varias zonas de Paraíso, que estaban completamente cubiertas. Entonces me pareció súper loco porque, o sea, yo como te digo, ya conocí parte de ese camino, porque por ahí vivían mis tíos, Claro. pero esto era más al fondo, ¿no? Y parte de nuestra experiencia, nuestra vivencia, que también yo en esos lugares, ahí hay una antena, y en esa antena, debajo de esa antena, había un puquial, y nosotros cuando éramos chibolos íbamos a atrapar peces ahí. Entonces digo, yo he vivido todo ese chakra, entonces Claro. lo conozco perfectamente, pero lo que me llamó la atención era que más allá de ese lugar estaba ese sitio arqueológico, que yo no sabía que había esto, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí, ¿no? Paseamos y todo, y me llamó la atención, dije, qué raro, ¿qué es este lugar, no? Y quedó ahí y lo dejé. Pero cuando ya estaba, digamos, pasaron los años, ¿no? Y estaba en esta cuestión del downhill que nos botaban de todos lados, ¿no? Porque también nos botaban de la Huaca de Oro. Entonces yo le dije, yo le digo a mí, oye, pero yo conozco un lugar que está por el fondo y ahí hay unos cerros, ¿por qué no vamos? Y otra vez, pues, exploración, bicicleta. Y llegamos, pues, y efectivamente cuando nosotros llegamos ya había gente que hacía bicicleta ahí. Y fue loco, pues, ¿no? Entonces, hacíamos ahí en ese tiempo, eso era completamente solitario, pues no llegaba nadie, Claro, era bien alejado. Y recuerdo uno de esos días que estando cerca de la Huaca, ¿no? O sea, la pirámide principal, nosotros nos acercamos a la pirámide principal por una cosa primero, porque habían perros, había una jauría de perros por ahí cerca, Ok. y además porque había un montón de pulgas, había un montón de pulgas. Yo me acuerdo Claro, con la una vez que cantidad quise de subir perros a que tomar había, una foto, claro. estaba yendo ahí, y cuando estoy así, no sé, siento que me pique, y había, no sé, tenía como 10 pulgas encima. ¡Ah, mierda! Me escapé y dije, no me meto por Tú acá. decías, mi Y bicicleta recuerdo pesa ahí, más, y eran por las pulgas. sí, y recuerdo de ahí a Germán, ¿no? Al Ah, hermano claro. Germán. Germán se nos acercó, ¿no? Dijo, oye, sí, que esta es una huaca. Él fue el que empezó a comentarnos. Ok. Es un sitio arqueológico, que no sé. Ah, sí, no se preocupe. Le digo, nosotros no vamos a meter aquí, nosotros estamos acá en el cerro nomás. Ah, ya. Pero ustedes me decían, ¿no? Cuando ustedes vengan acá, cuiden, pues, o sea, no quiero decir, no se preocupe, nadie se va a meter, le digo, ya, usted tranquilo. Entonces, ahí nos empezamos a conocer con la gente de Capac Sumagayo, ¿no? Claro. Y Mira, recuerdo muy bien, vamos ubicando un poco a los amigos y vecinos que nos escuchan, porque claro, como acá nos conocemos y ya conocemos todo el barrio y todos los distritos, estamos como si todo el mundo nos entendiera. Nils se está refiriendo obviamente al gran complejo arqueológico El Paraíso, que ¿cuántas hectáreas tiene? 47 hectáreas. 47 hectáreas, ¿no? Y va desde las partes altas de los cerros para la gente que ya ha visitado y nos ha acompañado tantas veces y los que quieran ir. Y en verdad, o sea, hay muchos cerros altos, pero aún en las zonas que se ven aún cubiertas hay zona arqueológica, entonces son 47 hectáreas. O sea, imagínense la cantidad de hectáreas que son desde cuando uno entra ya está caminando en el sitio arqueológico, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien no ha escuchado, no conoce, no le han dicho, pues es difícil que las diferencie, ¿no? Y el señor Germán, al cual también Nils se refiere, es un señor que es miembro de la organización o de la iniciativa también Capac Sumac Ayllu, que está liderada por la hermana Quilla, y es una organización pues sumamente antigua, civil también, que desde los años Desde los 80s. 80s, finales de los 70s, pues también asumió de manera, por iniciativa propia, la protección de la zona arqueológica del Paraíso y la zona de Chuquitanta, pues, ¿no? Porque, como claro, bien dice, todo estaba tan abandonado y a veces la gente llegaba y al no saber, pues, indirectamente o consciente o inconscientemente, pues, destruía, ¿no? Y ahí es donde lo ven a Nils con su bicicleta y, pues, le hacen la explicación y la acotación que comenta. claro. Y nosotros estuvimos ahí, pues, 5 años, ¿no? Estuvimos desde te digo, de 2006, 2007 hasta el 2012 que me voy de viaje, íbamos, ¿no? Casi todos los fines de semana, entonces ahí ya nos conocimos, ya con la hermana aquí después. Recuerdo que una vez, claro, y ellos organizaron su Inti Raymi, coincidió con que nosotros estábamos en Sordo, nos bajábamos, la hermana nos llamaba, ¿no? Y ahí yo me conocí con ella, ¿no? Bueno, y en el caso, ahí como ya conocí a la hermana, ya con la hermana llegamos como a un acuerdo, ¿no? Como nos veía que siempre íbamos los sábados y domingos, entonces ella nos encargó, especialmente a mí, ¿no? Que un poco cuidemos, ¿no? Que veamos que la gente, si viene alguien ciclista, no se meta, entonces ese era un poco el trato, ¿no? Ah, ok. Pero acá nosotros
no teníamos problemas, ¿no? Porque nosotros nos quedábamos, no sé, llegamos desde las 8 de la mañana, estábamos hasta el mediodía, más o menos, recuerdo. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Entonces éramos parte, digamos, de ahí, de cuidar un poco el sitio. Y en ese proceso yo también lo que empecé a hacer fue a tomar fotos, ¿no? Porque todavía en ese tiempo recién empezaban a llegar las cámaras, estos pockets, ¿no? Y cuando llegué a comprarme una y mis compañeros también, entonces cuando empezamos a tomar fotos de la huaca en algunos sitios y veíamos cómo el proceso, pudimos registrar el proceso de cómo fueron destruyendo, por ejemplo, el Puquial, ¿no? El manantial, toda esa zona, ¿no? Y eso me empezó a llamar la atención, decía, ¿por qué están haciendo esto? ¿No? Si este es un lugar importante. Y ya en esos 5 años, como le digo, ya en el último año, el 2012, ya cuando, yo ya decidí irme a vivir a Chile, ¿no? Me salió un proyecto social, entonces me fui para allá. Allá conocí a las comunidades mapuches, me contaron un poco sobre su reivindicación, ¿no? De su cultura, y me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque era algo totalmente distinto, ¿no? Y era bien interesante lo que comentaban o lo que querían hacer, ¿no? Tanto preservar el mapudungún como todas sus culturas y enseñarlo a los niños. Y yo decía, qué raro, ¿no? Nosotros teniendo tanto, o sea, no somos capaces de hacer algo similar. Por ahí un poco me entró así las ganas de cambiar algo. Y el tema del ciclismo, como les digo, ¿no? Yo ya estaba en este tema del downhill, pero ahí en Santiago pude ver ya el ciclismo urbano, ¿no? O sea, el ciclismo como movilidad, ¿no? Entonces me chocó, ¿no? Me impactó mucho por el hecho de que había tanta gente, eran, no sé, un día común y corriente en Santiago habrá más de 10.000 personas movilizándose en bicicleta, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Qué loco. Y era normal, ¿no? O sea, cuando yo iba al trabajo, todos íbamos en bicicleta, o sea, desde el jefe hasta la persona que limpia, iban todos en bicicleta, y era algo como natural, ¿no? Entonces a mí me gustaba. Claro. Entonces dije, esto voy a hacer allá en Lima, dije, tengo que hacerlo. Nils, y bueno, sí. ¿sabes qué? Me estaba acordando ahorita de lo que conversabas y cómo fue que te conocimos. Yo recuerdo mucho, y bueno, con Beto siempre teníamos este dolor de cabeza, y era, bueno, con la gente que vive cerca o con la gente que camina, podíamos alcanzarlos para tratar al inicio de llamarles la atención, después entendimos que así no era, que había que explicarles, después entendimos que así no era, que una explicación no bastaba, y así fue nuestro proceso, ¿no? Pero con la gente que andaba en bicicleta era un dolor de cabeza, la verdad es que daba ganas que se les pinche las llantas para que no puedan avanzar, porque a ellos no los podíamos alcanzar para decirles que no suban a las huacas en bicicleta. Y entonces siempre teníamos esa preocupación, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar, para hablar con la gente que maneja bicicleta y que pues no destruya las huacas? Llegamos a tener un par de eventos, me acuerdo, de algo así como un ciclismo cultural por las Huacas de los Olivos, pero no había forma y nosotros no éramos ciclistas regulares, ¿no? Y cierto día, me acuerdo que yo revisando internet, Facebook, me encuentro con un anuncio de una visita a las Huacas de los Olivos en bicicleta. A mí se me pararon los pelos, me acuerdo. Digo, ¿quién está haciendo esto? Y en ese momento digo, no, tenemos que ir a ver quién está haciendo esto, porque obviamente nuestra preocupación era que pues le estuvieran haciendo bien, o sea, que no vayan sobre las huacas, ¿no? Y entonces vimos ahí las fotos súper chéveres alrededor del edificio principal de Paraíso, me acuerdo, ¿no? La foto hermosa, que es la foto que casi siempre se usa. Y claro, cuando vimos esa foto dijimos, ya, están visitando las huacas con cuidado. Luego dijimos, ¿no? ¿Quién lo estará haciendo? Y ahí recuerdo que tenías tú una presentación en el centro, En el IFEA. En el IFEA, en el Instituto Francés de Estudios Andinos. Ese, me mareé con todos los nombres. Y ahí fuimos, y me acuerdo que ahí lo conocimos, bueno, lo escuchamos a Nils, lo conocimos, y pues él estaba invitando a una de las salidas que ya estaba comenzando a hacer allá por el año 2012-2013, ¿no, Nils? Y fue cuando 2013, y fue cuando ya Nils pues ya estaba, digamos, ya habían confluido todas estas experiencias y ya estaba organizando las primeras salidas del Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Yo recuerdo mucho esa vez porque llegamos, había un montón de actividades, nos sentamos y Nils, tuvimos que esperar toda la actividad porque Nils salió al final, me acuerdo, con su diapositiva, explicando, y una explicación súper bonita. Y además
con unas salidas muy bien organizadas, que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque ninguno era arqueólogo, pero Nils tenía toda esa intención en la explicación de que la gente pues realmente entienda lo que eran las huacas. Cuéntanos un poco, Nils, acá para la gente que nos está escuchando y que además quiera animarse a usar su bicicleta para conocer las huacas. ¿Cómo nace ya de toda esta experiencia de los 5 años? ¿Cuándo es que se transforma en el Círculo Ciclista Protector de las Huacas? Para que la gente conozca cómo se cerró ese proceso tuyo y cómo es tu experiencia en la actualidad, por favor. Bueno, como digo, ¿no? Cuando ya estaba yo viviendo en Chile, ahí un poco dije, esto voy a hacer. Entonces, la primera idea que surgió, en realidad, era un poco hacer un proyecto de que las rutas que había alrededor de la Huaca de Paraíso como que se oficializaran, ¿no? Porque ya en ese entonces, en 2012, 2013, ya empezó a entrar el ministerio a hacer un trabajo ahí. Entonces a mí me pareció súper bacán, dije, qué bacán, ¿no? Ya en ese tiempo también la Municipalidad de Lima se puso pilas con el tema de las huacas, entonces dije, oye, qué interesante. Y yo regresé, ¿no? Regresé aquí en el 2013, en marzo, con esa intención un poco de hacer algo ahí, un proyecto, porque yo ya tenía experiencia trabajando en proyectos sociales, ¿no? Entonces, un poco por ahí quería trabajar de esa forma. Y recuerdo perfectamente claro que en ese proceso, una amiga, Claudia Vargas, de la universidad también en facultad, ella también recién empezó a entrar al ciclismo, entonces me llamó la atención que estar en la bicicleta, y dije, qué raro, ¿no? Dije, oye, y justamente vivía en Los Olivos, ¿no? Se había venido a vivir a Los Olivos, y dije, oye, ¿conoces este lugar? No, vamos, te invito, vamos a que conozcas. Y con otros 2 amigos con los que antes también iba para este lugar, nos fuimos, pues, un domingo, ¿no? Un domingo de junio. Y fuimos, conocimos, y ella se quedó impresionada porque no conocía el lugar, Claro, nosotros no lo los otros conocía. 3 ya sabíamos, y entonces un poco yo le comenté, ¿no? Le digo, oye, mira, quiero hacer algo acá, y va acá, a ver si te interesa, sí, y justamente ella me contó que estaba haciendo su magíster, ¿no? Sobre patrimonio, pero en Chan, si no me equivoco. Ok. Entonces me dijo, qué bacán, qué interesante, entonces... Y dije, yo quiero hacer algo similar, vamos a ver qué hacemos, y un poco quedó ahí. Y yo, entonces yo me comprometí primero a dejar claro que cómo iba a hacer las cosas, y luego ya le iba a pasar la voz. Entonces, en ese proceso que estábamos yo armando el proyecto, es que pasa el 29 de junio, si no me equivoco, ¿no? De 2013, destruyen, ¿no? La pirámide, una de las pirámides de la Huaca Paraíso. Claro. Yo lo recuerdo perfectamente porque o sea, eso fue el domingo, claro, fue un domingo, cayó un domingo, y yo iba a ir, me habían unos amigos, Leonardo me había dicho para ir a hacer otra vez downhill, ¿no? Como un recuerdo, como regresar a lo que había dejado de hacer, ¿no? Entonces, creo que no pude porque también ya recién había conseguido trabajo, entonces tenía cosas que hacer. Estás ocupado. Claro, no podía, dije, no puedo, ya fue. Y bueno, resulta que el día siguiente, ¿no? O sea, el 30 de junio, lunes, me llaman por teléfono, ¿no? Y un amigo me dice, un amigo Cristian me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Han destruido Paraíso. Me dice, yo, ¿qué? ¿Cómo que han destruido Paraíso? Sí, han destruido Paraíso, que lo he visto en el comercio. Que están locos, ¿cómo han destruido? Es tremenda estructura. Sí, que lo han destruido, Bueno, yo llegué a la oficina, entré a ver la página, ¿no? A buscar la página web del periódico y me encuentro con la foto, pues, ¿no? Con la foto principal, pero decía, ¿no? Mostraba 2 fotos y decía que una de las pirámides. Pero como esto se hizo viral, o sea, ahí recién entraba todo este rollo de la viralización, esta destrucción, los diversos periódicos que empezaron a replicar la noticia ya no lo hicieron con la foto original, sino, o sea, con la pie de página que decía que esa no era la que habían destruido, sino una de las pirámides. Entonces, la gente ponía la foto de la huaca y decía que se habían volado esa huaca. Entonces, eso Claro, fue se creó una confusión, ¿no? Sí, un recuerdo. impacto tremendo, ¿no? Y yo lo recuerdo porque, claro, yo cuando vi eso dije que no puede ser posible, dije, entonces, al día siguiente me fui, le pasé la voz a un amigo y me fui con él en bicicleta, vinimos en bicicleta a la Huaca a ver qué había pasado. Yo quería ver con mis ojos si realmente había sucedido eso, ¿no?
Cuando llegamos, bueno, estaba ahí la pirámide, dije, entonces nos han engañado, le dije. Pero ya para ese entonces yo ya conocía al arqueólogo que estaba ahí, a Miguel, ¿no? A uno de ellos. Ya era amigo mío, o sea, ya tenía un poco, sabía lo que decía yo, entonces me dijo, no, ahí no ha sido, me dijo, es para el otro lado. Para el otro lado, y dije, sí, qué raro, dije, entonces me fui con él, ¿no? Y dicho y hecho, pues se habían volado, pero yo dije, pero acá había corrales de chanchos, o sea, ¿dónde estaba la pirámide? Dice yo nunca la había visto, ¿no? No, ahí había una pirámide. Ni idea, ahí fue, mira, después de 5 años, 6 años que había estado yendo a esa huaca, no tenía la menor idea de que existía esa pirámide ahí. Sí, y Y es que entonces, hay que recordar ahí a nuestros amigos oyentes que en la zona arqueológica del Paraíso hay 14 edificaciones y varias de ellas son pirámides monumentales, son bastante grandes. Y precisamente una de las estructuras, una de las edificaciones que se destruyen, estaba ocupada por una chanchería. Los muros de esta construcción se utilizaban como parte de los corrales de los chanchos. Entonces estaban cubiertos, estaba sucio, lleno de basura, y era difícil visualizar o ver el edificio en sí, ¿no? Que, bueno, entre comillas, pirámides, ¿no? Pero era un edificio bastante grande, solamente que está tapado, está Tapado. cubierto, y encima cubierto por la basura, y luego por la chanchería, todo. Esa parte fue la que se aplanó con maquinaria pesada, y es una de las que se destruyeron. Pero efectivamente hubo una confusión, pusieron la foto de la pirámide principal, que es claro, la que es más conocida del Paraíso. Sin embargo, no fue esa la que destruyeron, sino otra de las claro. Y yo edificaciones. llegué entonces para ese día, ya en ese entonces yo tenía una cámara fotográfica mejor, tomé fotos, todo, y inmediatamente la subí al Facebook, ¿no? Y en ese entonces ya el Facebook estaba como un poquito más de moda, ¿no? Claro, es Eh, cuando nosotros estábamos también entrando al mundo del Facebook, que lo contamos. claro, y entonces ahí es que todo el mundo lo que yo puse se viralizó. Todo el mundo, como yo siempre he estado vinculado con la cultura, entonces tenía muchos amigos vinculados tengo, ¿no? Amigos vinculados con la cultura, entonces ellos empezaron a replicar, ¿no? Entonces un montón de gente empezó a escribirme, oye, sí, ¿qué tal? Entonces explotó, ¿no? Y generó que precisamente en ese momento la ministra que estaba en ese momento tuviera que decir las cosas, ¿no? Y bueno, yo estaba súper molesto, ¿no? Porque ya en el proceso me empecé a enterar de otras cosas, empecé a investigar un poco más, me di cuenta de muchas cosas que no se habían contado, ¿no? Como por ejemplo que el proyecto se había paralizado meses antes, y que esta persona sabía, ¿no? O sea, la persona que destruyó este lugar sabía perfectamente que era una huaca, ¿no? Claro. Entonces eso me generó una indignación total que lo que dije es, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el domingo siguiente convoqué, ¿no? Por las redes sociales igual, a la gente, ¿no? Que se sumara, ¿no? En principio, los primeros que vinimos, claro, creo que fuimos unos 75, 80 personas, que era un gran grupo de gente que me seguía en el tema del Down. Entonces, varios de ellos vinieron y otra gente que se acompañó, ¿no? Por ahí estaba Cristian, si no me equivoco, Cristian fue uno de los primeros, ¿no? Con otra gente que llegó, unos franceses, ¿no? Entonces, sumó un montón de gente y ahí yo dije, no, hay que investigar, porque yo tampoco sabía mucho, entonces me puse a revisar la información, a ver, buscar cosas, y eso empezó a comentar, ¿no? Claro. Y ahí surgió, ¿no? Ahí empezó a surgir el círculo, ¿no? O sea, con esto, ¿no? Y empezamos a hacer creo que esos primeros 2 meses fueron casi salidas todos los domingos, ¿no? Con la intención un poco de que la gente vaya a conocer el lugar, porque me di cuenta que la gente no tenía la menor idea de que era un sitio arqueológico y la importancia que tenía. Entonces ahí empezó un poco, ya Claudia le empezó a comentar, ¿no? Que teníamos que avanzar más rápido esto porque no podíamos esperar que la cosa avanzara. Pero por ahí también había un poco de temor porque ya nos habíamos enterado que también había mafias, ¿no? O sea, que precisamente esta gente que destruyó era una mafia, ¿no? Que estaba en eso. Entonces ella como que se asustó un poco con ese asunto y bueno, yo seguí nomás, dije, no, esto no podemos retroceder, ¿no? Y continuamos, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? El proceso, ¿no? De hacer las visitas y como en el proceso también yo iba, ¿no? Desde de Los Olivos hasta allá, me daba cuenta que había una serie de huacas que siempre pasaba como desapercibida, entonces empezamos a hacer mejor porque visitar Ya comenzaste a reconocerlas más rápido, ¿sí o no? Exacto. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Entonces ya fue la idea más clara hacer un circuito, fue más claro que teníamos que tener una información precisa, muy básica, muy simple. Ya fue muy claro también que teníamos que denunciar las cosas que se estaban haciendo.
Y esa es parte de todo el proceso, ¿no? O sea, ahí surgió y hemos continuado y ahí la gente se ha ido sumando, ¿no? O sea, como parte de ustedes, ¿no? Que también pudimos ir identificando a personas que estaban interesadas en lo que estábamos haciendo, en lo que hacía yo, y la gente se fue sumando, pues, ¿no? Se fue sumando y hemos continuado, ¿no? Y ya tenemos más de, no sé, pues más de 160 huacas visitadas, ¿no? Entonces, Creo que más. ya ahí hemos ido ampliando nuestro entendimiento de la ocupación en Lima, ¿no? En los tres valles, ¿no? Son 9 años del Círculo Ciclista, Protector de las Huacas, y ¿cuántas salidas ya se ha realizado, Nils? Más de 50, creo, ¿no? Claro, Sí, creo que ya me olvidé, creo que sí, sí, estamos en la claro. siguiente. Por lo En menos, realidad hay varias, ¿no? Porque hay algunas que no habíamos, al comienzo no se habían tocado, otras que eh, tienen otro nombre, pero yo creo que son más de 60, más de 70 inclusive, ¿no? O sea, porque aparte de visitar las huacas, salidas deben ser más de 90, de todas maneras, casi 100, ¿ah? Porque si hacemos una por mes, y el año tiene 12 meses, y son 9 años, ya tenemos como 100 salidas. Ahora, ¿cuántas huacas? Yo creo que son más de 160, Nilsa. sí, Pero claro. de hecho que ha sido una oportunidad muy, muy especial para poder conocer. Yo reconozco que aún siendo arqueóloga, si no fuera por el círculo, difícilmente me conocería todas las que me conozco con los circuitos que hemos hecho gracias al círculo, ¿no? Porque además vamos en grupo, se siente diferente, ¿no? Hacer los recorridos. De eso que yo soy la más lenteja del grupo, siempre me quedo atrás. Y eso siempre lo digo porque la gente que tiene miedo, que no quiere manejar bicicleta porque dice, ay, no, qué vergüenza, ahí atrás nos quedamos conmigo siempre, así que no hay problema. Claro, entonces ahí ya está un poco el tema de lo que hemos hecho, ¿no? Y en ese proceso hemos ido un poco evolucionando, creo, ¿no? Todos. Primero teniendo más información sobre las culturas que habitaron en Lima. Segundo, sobre también cómo las metodologías que hemos estado aplicando, ¿no? O sea, relacionado un poco con la educación patrimonial, que también es algo que hemos ido descubriendo en el proceso. Y además también el tema de ser más activistas, ¿no? Con respecto a la bicicleta, ¿no? Ya en este proceso también hemos dado una serie, no sé, más de una decena de charlas con respecto al tema de patrimonio, también el tema de bicicletas, ¿no? Y hemos contribuido, creo yo, de alguna manera, un pequeño granito de arena que ahora haya la cantidad de gente que hay usando bicicleta, ¿no? O sea, creo que es parte de eso, ¿no? O sea, usando bicicleta y conociendo y descubriendo esta Lima llena de huacas, porque en realidad hay una agradable coincidencia para mi gusto. Siempre a veces comenzamos a ver cuántas iniciativas hay en Lima y la mayoría o muchas son de los olivos y eso es agradable porque de todas maneras somos conscientes de la cantidad de patrimonio que tenemos, de la necesidad de su gestión, pero además, pues todo el mundo dijo, yo tengo que hacer algo, y ahí estamos, ¿no? Círculo Ciclista, el Club de Historia Huaca de Oro, el Museo Huaca de Oro, la Mesa de Educación y Cultura, Cuida tu Huaca, y así, varias organizaciones que han ido surgiendo en favor de los sitios arqueológicos. Nils, 2022, ¿cómo te proyectas? ¿En qué estás? Invita a la gente a las actividades que haces, que hay, que promueves. Y si quieres dejarles un mensaje a las generaciones que especialmente manejan bicicleta, por favor, que es con las que seguimos luchando para que también contribuyan a la protección de los sitios. invitarlos, ¿no? A participar de nuestras salidas todos los domingos, los últimos domingos del mes tenemos nuestras salidas, así que se viene una dirigida por Milagritos, así que Sí, me toca a mí. ahí ella es la que tiene que ir liderar todo. Y igual, ¿no? A vencer un poco el miedo, ¿no? A vencer un poco el miedo que tiene de transitar con bicicleta por la ciudad, ¿no? Creo que ya cada vez más gente ya está usando la bicicleta como medio de movilidad y eso es importante y necesario en esta megápolis, ¿no? Y nosotros tenemos que ir cambiando el chip, ¿no? Yo creo que en el proceso también nos hemos dado cuenta que cada vez más gente es consciente, ¿no? De la necesidad de proteger el patrimonio. Y eso es bastante importante y necesario. Y creo que todos, como ciudadanos, ¿no? de esta ciudad, ¿no? Estamos en la obligación, ¿no? La obligación de proteger nuestro patrimonio, lo que hemos heredado, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? A sumarse nomás, a crear
a buscar con su propia iniciativa, su propia creatividad, formas de hacer que cada vez más gente pueda disfrutar la ciudad, porque finalmente de eso se trata un poco, ¿no? De disfrutar la ciudad, de abrir la ciudad, ¿no? A las otras Limas, ¿no? Que es lo que todavía no entendemos, ¿no? Tenemos que abrir la ciudad a las otras Limas, y las otras Limas también tienen el derecho y la necesidad de tener espacios públicos para el disfrute de sus habitantes, ¿no? Así que sería eso, ¿no? Así es. Y miren que el usar la bicicleta nos abre las puertas a poder conocer la ciudad, porque aunque, bueno, esto siempre lo decimos, aunque parezca increíble, a pesar de vivir ya mucho tiempo aquí en nuestra ciudad, de creer que conocemos la ciudad, hay muchos lugares, muchos espacios que no conocemos. Y la bicicleta nos ayuda precisamente a movilizarnos para poder conocer esos lugares que de repente con la combi, con la Custer, nos vamos por ahí y pasan desapercibidos ciertos lugares y no llegamos a conocer. Pero la bicicleta nos permite meternos en las entrañas mismas de la ciudad y conocer esos espacios que son, pues, a veces paraísos ocultos, ¿no? Sí, sí, tesoros escondidos en nuestra ciudad, a veces muy cerca de nuestra casa, ¿no? Y a veces un poquito más lejos, y por ahí conversando con la gente que vivía antes en la zona o gente que tiene este espíritu explorador, nos pueden también ayudar a conocer estos espacios. Nils, por muchas más generaciones de jóvenes que amen la bicicleta, que cuiden el medio ambiente y que lo armonicen con el cuidado de nuestro patrimonio, por favor, a todos los jóvenes y niños y nuevas generaciones, manejemos bicicleta, visitemos toda la ciudad, pero reconozcamos también las zonas patrimoniales que debemos cuidarlas, aprendamos o reaprendamos a transitar y a convivir en estos espacios, para tener una ciudad donde nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente pues también van en armonía con nuestro desarrollo urbano. Nils, hasta un próximo programa, y ya seguramente en otro programa vamos a estar hablando de otras tantas labores que realizas en otras partes de Lima. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Hasta la Nils. próxima. Chicos, cuídense, gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto, y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.